Teníamos pocas piedras y parió la tierra. ¡Brujas! He encontrado vuestro nido. Están apareciendo piedras, tío. ¿Qué opináis? ¿Te has cortado? No. No. Mirar mi mano aquí y el disco ahí, tío. No me mola nada, chaval. No. Y esta es la cara que se me queda, pero ha merecido la pena. La verdad que llevan 2 semanas en la bolsa. Banco de banista, banco de banista. Estos son los acebos. Changurreando. Estoy estresada. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Muy buenas, soñadores. Estamos de vuelta. No muevas el este. Muy buenas, soñadores. Ya estamos de vuelta. Joder. Repite. Empieza tú. Buenos días, soñadores. Ya hemos venido de vacaciones. Muy buenas, soñadores. Ya hemos vuelto de Pero vacaciones. escúchame que le metes unos meneos. Que lo sujetes tu coña. Muy buenas, soñadores. Ya estamos de vuelta. Hemos venido de vacaciones. Nos hemos traído el sol. Mentira. Mentira. Hemos llegado Y chuzos de punta estaban chuzos de cayendo. punta. Y estamos ahora, venga a buscar la playa. Y venga a buscar la playa. ¿Dónde está? Ven aquí, que te eche la crema que te mete más. ¡Que ya me he echado, hombre! Vale, venga, ¿cuándo llegamos a la playa? Pues estamos ya llegando. ¿Dónde está el sol? Pues ahí, que no lo ves. No lo ves porque lo tapa la palmera. Pues a lo mejor no era por aquí, ¿eh? 23 de junio, pues es por aquí, seguro. Entonces, bebe tinto de verano. Es el único de verano que vas a ver. Que te quemas. Con esta neblina del mar no se ve nada. Ven para acá, ven. Vamos. Venga, ahora en serio, nos vamos a poner a currar. Ha salido bueno hoy, sale bueno mañana. Y se acabó. El miércoles empieza a tontear y el jueves ya estamos otra vez en otoño. Entonces, tenemos que darle a toda leche a la zanja. A toda leche. Pero tenemos un problema. Hoy no nos hemos podido poner porque estaba la charca. La charca. Estaba la zanja. Charca de la zanja. La zanja hecha una charca. Y por si no estaba suficientemente encharcada, Erika se ha puesto a limpiar la plancha. A limpiar la plancha. Y la he encharcado más. Este fin de semana teníamos refuerzos y pensábamos darle caña, Nos venían a ayudar. pero lo único que pudimos hacer fue beber y comer, porque hizo malísimo. No queda mucho por bajar, pero como hemos estado de vacaciones, pues ha caído algo de tierra nuevamente a la zanja. Y luego, pues bueno, ya os enseñamos. Hay un par de piedras que tenemos que cortar con la radial. Eso lo haré mañana con Ana, para no... Con la maquinaria pesada, siempre acompañada. Y esta tarde le dará ella sola porque yo vuelvo al curro. Y esta es la cara que se me queda después de desbrozar como una campeona durante 3 horas. Pero ha merecido la pena, os lo voy a enseñar. Que ya estaba empezando a aparecer un lugar abandonado. Cuesta bastante, porque toda esta zona de aquí tiene mucha pendiente. Esta parte no tengo muy buen acceso, así que la he dejado así. Tampoco pasa nada. Pero bueno, de donde se nos cayó el muro, toda esa zona, por aquí, hasta allá queda hecho y al menos queda limpio para un par de meses. Y toda esta zona también. Ahora me queda recoger con el rastrillo y ya se quedará bastante bien. Luego os enseño la parte de atrás. ¿Qué opina usted? ¿Le gusta? Dentro de lo que cabe, para ser una zona en obras, no está nada mal, ¿verdad? Son guapos hasta lavándose. Por Dios. Así va la linde. Todo limpita. Y mirad qué llevo aquí. ¡Ja! ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Dónde estaba? Aquí estaba. Ahí está. Ahí está. La dejo aquí, las cajitas. Y cuando vuelva de dar el paseo a los perretes, los recojo. ¡Brujas! He encontrado vuestro nido. ¿Qué te pasa, Suba, cariño? Ah, el gatito. Tienes que aguantar, ¿eh? La verdad que lo hace bastante bien. Muy bien, cariño.
y asegurarme de estar cerca de la correa. Bueno, pues aquí veis la linde. Qué limpita ha quedado. Nuestro terreno llega hasta ahí abajo y he limpiado el camino hasta allá. Venga, Sua, vamos. Vamos, ey, vamos. Y ahora de paseíto con los perretes. Pues he cogido 15 huevos. Yo diría que no llevan mucho tiempo poniendo ahí, porque los huevos, dentro de lo que cabe, están bastante limpios. Entonces no sé si probaré de hacerlos cocidos. A ver qué tal están. Ven, Antonio. Venga, vamos. Mírale. ¿Cómo sabe? Venga, a comer tu piensito de pollito todavía, que eres muy pequeño. Ya se lo sabe. Es que ahí tiene el pienso de pollitos. Y aquí están. Las brujas. Las brujas. Mirad qué chiringuito he preparado. Soy una máquina. Hemos puesto aquí la mesa porque hace una tarde preciosa. Nos vamos a poner a trabajar en un vídeo muy especial. Y de mientras, pues una cervecita y un picoteo. Hay que un tejado que pagar. No estamos para peluquerías. La verdad que no tengo ni... Me corta el pelo, Ana. Esta es la razón. Yo creo que debería separar. No me fío nada de ti. A ver. Espera, déjame que te vea. Uf, no sé si quiero que sigas. Pero si te lo estoy dejando de puta madre. ¿Qué opináis? ¿Te has cortado? ¡Era mi dedo! A ver, ¿hay algún peluquero? ¿Hay alguna peluquera aquí? ¿Qué opináis de lo que está haciendo? Ni siquiera me ha puesto una manta de esas. A ver, la cuestión es que aquí tienes como mucho cazo. Tengo un cazo, soy calimero. Calimero. Bastante bien, a Blanco ver. y negro. Mira qué estilo. Puro arte. ¡Ay, un perro! Bueno, mírate, ¿no estás mejor? ¿Tú qué opinas? Sua, ¿qué opinas? ¿Qué opináis? Yo te veo mejor. Vale, pues ahora haz una cosa. ¿Qué? Quítame las rastas de camarón. ¿En serio? Que Sí. no, cariño, que esto te tiene que crecer. No, corta, corta, ¿Cómo voy a corta. cortar? Que no, que te voy a hacer un Cristo. Que no, que no. Espera, que Pues aquí para. sigue estando muy largo. ¿No? ¿No está muy largo? Uy. Bueno, yo te veo mejor. Buenos días, soñadores. Voy a plantar hoy 2 acebos y unas calas que les llaman también mantos de la Virgen en la zona de la entrada de la casa. Estos son los acebos. Y aquí tengo las calas, que son unos tubérculos. Os dejaré una foto para que veáis la flor que echa tan chula. Tendremos que esperar hasta el año que viene a que salga. El pico no le soltamos ni un ratico. Esta es la entrada. Voy a plantarla ahí, como veis tenemos los laureles. Las calas las quiero plantar más o menos por esta zona, que quede cerca. Y los 2 acebos quiero plantar uno aquí y otro un poco más para acá. Espero que estén bien, porque estoy viendo como que tuviera aquí un poquitito de hongo o algo. La verdad que llevan 2 semanas en la bolsa, pero han estado en oscuridad, entonces espero que estén bien. Dios mío, es todo piedra, chaval. Ya tengo bastante tierra. En esta parte de aquí voy a meter 2 tubérculos grandes y algunos pequeñitos. Bien. Y ahora tengo que buscar algo de tierra porque aquí solo veo piedras. Voy a buscar algo de tierra. No te caigas.
Mirad, ¿veis esto? Esto es un fresno. Un fresno que se ha cortado varias veces, pero estos son árboles que tiran mogollón. Entonces está rebrotando. ¿Qué quiero? Quiero plantar el acebo aquí. Voy a tratar de arrancarlo, cosa que va a ser un poco difícil, pero bueno. Teníamos, como ya sabéis, 6 gallos. Estaban empezando a pelearse y había que buscarles casa. Entonces han ido con vecinos. Os voy a enseñar quién se ha quedado. Antonio. Y qué guapo es. Quiero bajar a mi casa. Es la casa de los pollitos. Tú ya eres un señor gallo. Me voy con ellas. Voy a seguir que me entretengo. No, 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 no. El gallinero ha resistido. Mirad qué leñazo le ha metido. Pero ya veis la hostia que ha pegado. Y casi ni le ha tocado. Se ha caído sola. Que no, que no. Que esto no puede quedarse así. Teníamos pocas piedras y parió la tierra. Mirad, esta piedra es bastante grande, pero está súper amarrada. Todo lo que he sacado de esta zona de aquí es lo que hay abajo donde las sacas. Y ahora tengo el siguiente problema. Mirad qué piedras. Si las dejo caer, van a ir derechas al gallinero. No sé cómo montármelo para enviarlas hacia allá. El caso es que las tengo que quitar porque quiero plantar el acebo aquí y si lo planto, las piedras estas las tengo que quitar ahora, antes de plantarlo. Voy a ver si puedo hacerlo sin joder el gallinero. No puedo pisar una piedra sin que se mueva, chaval. Está fatal esto, tío. Tengo miedo. Gallinas, iros a otro sitio. Ah, esta es fácil. Esta es de las más grandes. Igual puedo intentar subirla para arriba. Es que pesa mogollón. Esto va a pesar mucho, tío. ¿Y si le doy alguna vuelta? No, 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 no. Uf, librada. Librada, chaval. Bueno, chaval. A librar al gallinero porque ha querido Dios. Venga. Ya esto es más fácil. Esto es lo que tiene el abandono. Aquí hay otra gordota, esta parece que está estable. Se mueve. Buah, chaval. ¡Hormiguero! ¡Que me comen! ¡Putas! ¡Muerden! ¡Lo siento! ¡Hostia! ¡Me están mordiendo, joder! Menudos mordiscos pegan, ¿no? Me estoy agobiando. Voy a dejar que las hormigas se reorganicen y se lleven los huevos a otro sitio. Y si no me muerden. Es mejor una demolición controlada que una inesperada. Que ya me caí yo una vez ahí, ¡buah! Y porque agarré el alambre que se me enganchó en el brazo, si no me voy hasta abajo con la piedra y todo. Voy a intentar esta piedra grande traerla para acá. Cuando venga Ana me va a matar.
Bien, bien, bien. Esto ya me gusta más. No se empezado un trabajo sin hacer otros 10. Vale, otra piedra que se mueve, tú. Una lata Capitán Zubiaun, Bermeo, Vizcaya. Bonito, en aceite vegetal. Marca equitativa. Esto tiene más años que yo. Pues he quitado las piedras que había por aquí. Queda alguna, pero estas están bien amarradas. Todo lo que había suelto por aquí también lo he quitado. Y luego ha quedado esta tocha. Pero no se mueve. Y ahora voy a quitar lo poco que queda por aquí. Ya no voy a enredar más. Y lo siguiente de aquí para adelante lo haremos cuando ya nos pongamos con esta pared, que queremos hacerlo este año. Pues toda esta parte de estas piedras de aquí las iremos quitando también. El primer acebo está ahí. Y voy a plantar el segundo debajo de esta piedra para que sea pues un sujetador de piedras. Tendrá más o menos 2,5 metros, casi 3 metros de distancia con este. No importa. Es un poco cerca porque estos árboles, aunque tardan un poco, se hacen bastante grandes, pero bueno, ya se hermanarán y se querrán más juntitos. Sí, igual, no lo sé, si hay algún experto que nos lo diga abajo en comentarios, pero lo suyo igual es que sean 5 metros. Pero es que quiero ponerlo ahí por varias razones. Una de las razones es para que sujete esa piedra, que no la quiero quitar, y luego para mantener una distancia con este fresnerito que está saliendo aquí en esta zona. Huele a agua, así que voy a darle caña. Voy a plantarlo ya. He arrancado unas cuantas zarzas y sacaba un poquitito de mierda. ¿Qué le he liado un poquitito? Ahí no había ninguna piedra. Me ha dicho, coge la GoPro y sígueme. He de hacer algo importante. Cuidado con el escalón. Ya que vamos. ¿Ya me quieres enredar? Nosotros no somos grandes amantes de quitar hierbas. Pero cuando son así de pequeños, lo que quieres que crezca, tienes que quitar la competencia. Porque es que si no... Este es el maíz, pues oye, lo que tiene alrededor le está haciendo mucha competencia. Pues le facilitamos un poco. Miradles en el spa. Ya viene la pesada. Nunca sabrás dónde están los huevos. ¡Socorro! Mira qué gusto. Ese es Antonio. ¡Antonio! ¡Antonio! ¿Qué pasa, pesada? Miras, Hola. todo eso es un hormiguero. Mira. Ah, mira, ahí está. ¿Pero qué habéis hecho, hormigas? ¿Qué haces? No le hagas eso, que van a ¡Hala, salir chaval! todas. Es que vamos a ver cómo se te ocurre. ¡Buah, chaval! No os hago nada. ¡Ah, que me persiguen! Claro, las tires encima. Joder, que hay un montón. Es que no entiendo, ¿por qué no vais a otro sitio? Pues porque al otro lado hay gallinas. Y aquí hay una jepatía, donde están a gusto, ¿no? Vamos a seguir con el reportaje. Aquí, mientras tanto, están los seres superiores. Uy, Gaia. Hola, mi niña. Mira qué convivencia. Gatos con gallinas. Que te cojo el culito, que te cojo el culito, que te cojo el culito. Un castaño. Que tiene ya 3 años. El tiempo que llevamos aquí. Lo primero que hizo al llegar a la cabaña fue meter unas castañas en macetas. Lo primero. Y este es el resultado. Y lo voy a meter aquí dentro también. Y os preguntaréis, ¿por qué lo mete dentro? Pues porque esas pequeñas demonios no dejan nada vivo. Por eso las hormigas hacen la casa adentro. Aquí tenemos unos cuantos arbolitos.
que ya que estoy, pues voy a revisar. La diferencia que hay de unos castaños a otros es porque Campanilla también los atacó y se los comió. ¿Y sabéis qué pasa cuando tienes muchas cosas que atender? Y siempre hay alguna que no atiendes. Y en este caso, pues son un poco, pues las plantas. Estamos un poco desatendidas. Mira este castaño. Pues le pegó un tarisco y está sobreviviendo, renaciendo desde aquí abajo, desde ahí. Ya. Sobrevivirá. Jim, ¿Y esto qué es? ¿qué es? ¿Tú lo sabes? Es que no sé lo que es. Es un nogal. Ah, A ver, esto nos lo trajeron y nos lo regalaron y me acabo de dar cuenta de que es una maceta estanca. O sea, que si tiene exceso de agua, pues no drena. Es una higuera, o sea, que igual resiste, pero vamos. pues habrá que cambiarlo de maceta, ¿no? Eso voy a hacer. ¿Le vas a meter ahí, que no hay nada? Sí. Bueno, había un jazmín que también mataron las gallinas. Mira qué chapapote. Claro. Es que claro. Un acebito, ¿no? Sí, es un acebo, sí. Pequeñito. Esto es una encina. Una encina. Esto es albahaca. Que mira qué poco le gusta ese sitio donde está. No le gusta nada. Ha sufrido un montón en el cambio. Y esto es la otra albahaca. ¿Y eso qué es? Yo diría que esto es una patata. Claro, aquí lanzas las cosas, las sobras. Esto tiene unas dimensiones importantes también, Sí. ¿no? Le voy a quitar un par de hojas a las gallinas para que esas lechugas les dé un poco el sol. Y ahí... Aquí se está alimentando más de uno. Aquí hay caracoles. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a venir a la noche a hacer la caza. Si habéis visto vídeos anteriores y si no, ir a verlos, no somos mucho de echar cosas en la huerta para matar bichos y así. Vemos que se nos va de las manos un poco de tierra de diatomeas para espantarlas un poco y ya está. Pero nos gusta compartir. Nos gusta compartir y nos gusta salir a la noche y coger los caracoles y lanzarlos al prado para que coman hierba Eso es. Y no lechugas. y no lechuga. Pero y es lo que no los vamos a hacer. matamos, no los matamos. No, hombre. Procuramos que no. Pues las consecuencias son estas. Pues que las acelgas pues tienen agujeros y así. Y en vez de estar peleando un montón con las hierbas, sí, quitas alguna para favorecer que crezca un poco lo que tú quieres. Pero tampoco quitas todo, ¿sabes? Porque esto hace que haya un microhábitat y ese microhábitat normalmente se suele autosostener. Sí. Amor, Se están comiendo las lechugas. amor, ¿Qué? te vas a tener que pixelar la raja del culo. ¿Ves? Está espigando. Está floreciendo, sí. Y la saco, la voy a sacar. Vale, sácala a ver qué es. Esta es una de esas porribollas o lo que sea que es. Pues nada, pues es un ajete. Es un ajete. Es un ajete, es un ajete. Y esto también es otro ajete. ¡Ay! Tenemos dos ajetes. Para cenar. Y escúchame, saca aquella intrusa. ¡Uy! ¡Ah! ¿Qué es eso? Más Esto, ajos. esto parece más una cebollita. Saca aquella intrusa. ¿Te has dado cuenta? Sí, sí. Así de la nada. Hay que dejar que la naturaleza haga su propio curso. Sí. Y nosotras, porque acabamos de empezar y de alguna manera queremos sacar ya, pues incentivamos. Pero tú dejas que la huerta lleve su ritmo y vas dejando que se autogestione y al paso de los años no tienes que hacer nada. Leeros el libro de La revolución de una brizna de paja. Masanobu Fukuoka. ¿Quién es el invasor? Esta. Ah, Eso estaba ahí. pues Sácalo. venga. Voy. ¡Ay, qué maravilla! Podía haber estado ahí mucho más tiempo. Eso ha salido de los restos, ¿eh? Para la ensalada. Qué bien huele, mirad qué bien huele. Tengo algo que me corre por la espalda. Olerlo, son las hormigas que te atacan. Ahora sí que queda inaugurada la temporada caravana. Por aquí una mesa de edición con un poco de queso por ahí, chocolate, artilugios varios, utensilios de cocina junto con cebolletas recién recogidas, con infusiones a medias, que si el papel higiénico, que si no sé qué. ¿Lo vas a enseñar todo? Totalmente ya inaugurada la temporada caravana. Todo por el medio. Muy buenas, soñadores. Estamos de vuelta. No muevas el este. Fijaros cómo tenemos el taller. Esto lo movimos todo así un poco a lo bestia para hacer las dos paredes, que por cierto ya se han clareado bastante. La verdad que han quedado guapísimas. Si no habéis visto cómo las hemos hecho,
Os dejamos por ahí los enlaces. Bien, a lo que vamos. Voy a meterme un poco con el taller. A ordenarlo, hay que limpiarlo, barrer. Nos ha dejado un colega, ya sabéis que tenemos aquí una mafia montada entre 3 vecinos, que nos dejamos todo. Y nos ha dejado la aspiradora. Y la voy a usar para limpiarlo un poco, acondicionarlo y, bueno, pues ordenar. Bajaremos también alguna herramienta de las que tenemos allí arriba. Ya sabéis que subí bastantes cosas para que no estorbaran. Y eso es lo que voy a hacer. Y como esto pues es muy aburrido de ver, me voy a ir para allá. Os voy a dejar con Erika, que está haciendo algo más interesante, y luego ya os enseño el resultado final. Vamos a ver la cosa chula que está haciendo Erika. Sacar barro. ¿Cómo que sacar barro? Pues eso. Esto es lo que nos hubiera gustado hacer antes de irnos de vacaciones. Pero como se puso a llover no lo pudimos terminar. Entonces ahora ha vuelto a caer un poco de barro en la zanja. Hay que repasar la zanja, quitar todo el barro y hay que sacar a la vista esas piedras. Aquí no sé esta si hay que cortar o no, igual sale sola. Esto también hay que cortar. Y no habrá muchas más, pero lo que salga hay que cortar con la radial. Entonces voy a ir descubriéndolas para ponernos con eso. Y luego ya se repasa lo que quede de barro y se plantean los tubos. A ver qué tal van. Pues aquí os dejo. Uy, uy, uy. ¿Pero cómo lo has hecho? Changurreando. Buah, qué paliza, ¿no? Sí, voy a limpiarlo bien. Volvieron a salir grietas. No se aprecian mucho, pero... Lo que queremos hacer será darle una capa de pintura de cal para disimular un poco esas grietas. Estamos muy contentos porque ha quedado súper chulo. A mí me encanta esta combinación. Como la patena. ¡Una pelusa! Aspira la pelusa. ¡Gigante! Vamos, que las usas. Ah, pues no se ha fijado, míralo. ¡Ay, qué bonito! Pues ya tenemos todo limpito. Que eso es normal, al final vivimos en el campo, en una casa sin terminar, que era una cuadra, cariño. Banco de ebanista. Banco de ebanista. Mi abuelo era ebanista, no era carpintero. Queda rectificado. Sí. A ver, que me la está liando. He estado yo tan tranquila ahí con otras cosas y ahora vengo y mirad la que está montando aquí. Es que no está recto, amor. Pretenderás ahora que me lleve yo los carretillos y todo eso. Hombre, claro. Pero tú lo ves, ¿no? Hay que meterse más para acá, que no está recto, cariño. Yo lo veo perfecto. Se me cae. Mira que no. Ahí hay una piedra que va a dar por saco. Bueno, la cortamos. Mira, hay que seguir así esta línea. Este cacho hay que quitar. Vale. Pues ahora le doy yo. ¿Qué problemas tienes? Pues este protector baila y cuando he ido a apretar el tornillo que lo ajusta, resulta que no tiene tuerca en el otro lado, entonces no se aprieta. Debe ser que lo hemos perdido en alguna de todas esas labores que hacemos de recogida, de limpieza, de aspirado, pues se ha perdido. Así que he encontrado una tuerca que yo creo que me vale. Voy a probar a ver si me vale de verdad. Unos alicates para apretar aquí, tráeme. Voy. Nos hemos venido para la sombra, que los bombones al sol se derriten. ¿Tú crees que podrás apretarme esto?
final hemos sacado el disco, va a ser más fácil. Yo creo que ahora sí que sí, se aprieta con este. ¿Sabes? Mantén la tuerca, ¿eh? Sí. La ha pillado ya un poco, creo. Vale. Perfecto. Dibujo para afuera, siempre. Bien, pues nos ha costado un poco, pero lo hemos conseguido. Vamos a darle caña. Con estas máquinas hay que tener mogollón de cuidado. Te tienes que posicionar bien por si hay algún fallo. Siempre, siempre, igual que con un hacha, con una motosierra, tú siempre posiciónate de que si hay un fallo no te pille un pie, que esté suficientemente afuera del radio de movimiento de la máquina y todo ese tipo de cosas. Entonces yo, por ejemplo, ahora me pongo aquí y esta pierna izquierda me la echo un poco para atrás, por si hay algún problema o lo que sea, yo pueda tener margen. Y siempre en tu cabeza una pequeña como seta de seguridad de que si tienes algún fallo, un rebote o lo que sea, tú siempre alejes la herramienta de tu cuerpo. Siempre, siempre, siempre. Si lo tienes aquí en tu cabeza metido, si tengo la motosierra, fuera, siempre lejos de tu cuerpo. Si tienes eso metido en la cabeza, es muy difícil que te pase algo. Mucho más protección laboral que el hecho de que te pongas 1000 millones de cosas. Porque mucha gente se pone 1000 millones de cosas, pero no se mete en su cabeza la importancia del buen uso de la maquinaria. Nunca me ha pasado nada por eso, porque estoy siempre con ese chip en la cabeza, ¿sabes? Venga, sigo. Que no me haya pasado nada no quiere decir que esté exenta y que sea aquí la mejor, que no lo soy, ¿sabes? Pero que yo creo que es por eso que no me ha pasado. El cacharro de protección se está moviendo y mirad mi mano, tío. Mirad mi mano aquí y el disco ahí, tío. No me mola nada, chaval. No. Muévelo. Vamos a parar el cacharro y eso hay que apretarlo más o algo. Se ha movido, ¿no? Se No ha estaba movido, ahí. sí. Voy a ir echando para allá. La putada que tenemos aquí, esto cuando hicimos este tubo lo teníamos que haber pensado, tío. Es que tenemos este tubo aquí Que va a estorbar. que, a ver, tenemos que tener cuidado con él. Entonces, bueno, voy a ir sacando estos y luego ya le meto lateralmente. Acabó. Nos hemos quedado sin combustible en el generador. Todos son faenas hoy. Es que hay que terminar esto antes de que yo me vaya, porque sola ella pues no va a usar la radial. Sí, ¿tú crees que así bien? No, yo... Habla. Luego yo solo parto y yo creo que va a sobrar, ¿eh? A la ducha.
¡Yipi! Tú primero, Janis Joplin. Ya me he quedado al frente de todo el cotarro. A Ana le ha tocado irse a currar. Yo ya he comido, he descansado un ratito, me he tomado un café, he paseado a los perretes y me voy a poner con la zanjita. Pues como visteis, esto se quedó cortado, estas 3 piedras, y voy a partirlas con el cincel. Tengo mis dudas de que este corte en esta piedra sea suficiente para bajar lo que pide. Es una historia, porque si hace falta bajar más para que el tubo esté lo suficientemente abajo como pide, pues no puedo enchufar la moladora, porque Ana me ha hecho prometer que no la puedo, o sea, la moladora, la radial. Ana me ha hecho prometer que no la voy a usar cuando no esté ella, y tendría que esperar a mañana. Pero bueno, espero que llegue. Cada día canta mejor el tío. Que sí, Antonio, que sí, que tú eres el jefe. Es más guapo, fíjate. Es una putada, me sucede que este cacho de aquí es demasiado grueso y no puedo acceder desde aquí porque no puedo darle con el martillo. Entonces me haría falta meterle otro corte, pero no puedo encender la radial. Así que voy a intentar darle tipi 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 tipi, a ver, no sé exactamente cómo, y luego un poco por aquí, a ver si consigo bajar esto, porque esto es lo que más va a estorbar. Si quito esto y esto, yo creo que ya puedo conectar el tubo. ¿Grandes problemas? Grandes soluciones. Voy a meterle unos leñazos a esa y esa no la voy a poder partir, pero le voy a meter. Así me desahogo. Una de las cosas así que más respeto me da es este tubo. Por eso la tierra que tiene acompañándole en el lado derecho no la he querido tocar, porque siempre le va a hacer un poco de amarre. ¡Va! Yo creo que lo he conseguido, ¿eh? Mirad cómo se está tapando otra vez. Y mañana a la mañana da un respiro, a la tarde parece que vuelve a llover otra vez. Así que voy a ver si puedo adelantar. Con los tubos, para sacar los niveles mal, porque en las propias uniones hay una basculación del tubo y eso puede dar un error. Luego tengo los regles. He metido uno ahí, tengo otro ahí, aún así no me llegan en largura para medir el nivel de una punta a la otra. Estaba pensando en coger la manguera que tenemos en casa, que mide 10 metros, para sacar los niveles. Y se me ha ocurrido que puedo esperar a que se haga de noche y uso el nivel láser que
es una maravilla. Lo que pasa que es un nivel láser para interior. Aquí en el exterior no va a tener, está demasiado claro para que se vea la línea. Buenos días, soñadores. Ayer recordáis, como os dije, que me iba a poner con el nivel láser para sacar los niveles de la zanja. Bueno, pues no pude, porque se puso a caer agua a montones, el diluvio universal, y ya para cuando paró eran las 11 de la noche y no me iba a poner a esas horas, que estaba reventada. La zanja está embarradísima. No puedo meterme ahí con todos los pies porque se lía un pifostio de puta madre. Voy a preparar la comida y hacer otras gestiones que tengo que hacer. Esperar a que salga el sol, que parece que va a salir. Pues estaba diciendo que iba a salir el sol, pues han pasado unos 10 minutos. Veranos del norte. De los creadores de La Mella no puede comer manzanas, llega la orzuela. Aquí estamos, soñadores, en la Amazonia cántabra, con un nivel de humedad de un 99,9% y un orzuelo, que no os voy a enseñar porque da mucho asco. Tenemos la zanja a medias, es la zanja del Escorial, porque va a durar más que la obra del Escorial. ¿Qué pasa? Que dentro de 2 horas dan tormenta otra vez. Vamos contra reloj, porque como ayer llovió otra vez, ha caído barro, hay que volver a vaciarlo. El caso es que no creemos, la ingeniera jefe no cree que nos vaya a dar tiempo a terminarla. ¿Os acordáis que a la mañana yo me iba a poner a trabajar y que salió el sol y que luego se nubló? Bueno, pues un rato más tarde me llaman: oye, que empiezas a trabajar. ¡Oh, de puta madre! Empiezo a trabajar. Vale, ¿cuándo? Ahora. ¿Cómo ahora? Sí, llegas tarde. ¿Cómo que llego tarde? Que sí, que entras a las 10 y eran las 10 menos 10. Pues ¿cómo entrar a trabajar a las 10? Sí. Pues nada, pues que me eso. ha tocado dejar todo y irme. ¿Y ahora qué? Y ahora pues hay que correr porque dan tormenta a las 7 y son las 5. Pero es que también tenemos que hacer leña. ¿Leña? Sí, Qué leña. estrés. El 27 de junio hay que hacer leña. Voy a ir clavando esto para el nivel. Bien. ¿Has preparado el café? Sí. Esto es una manguera transparente que se tiene que llenar de agua. Sí, me estoy rascando el Porque estás en tu casa. Claro. Repítelo. Vale, a ver. El agua siempre está a nivel. ¿Qué tenemos que hacer? Llenar este tubo de agua, ponerlo en un extremo, ponerlo en el otro extremo y nos marca el nivel. ¿Ya está? ¿No hay más? Pues dale. Voy. Luego que nos tenemos que asegurar es que dentro no queden burbujas. Vale. ¿Y ahora qué? Y ahora pues está el ahora. A ver si hay algún experto por ahí, por el canal, que nos diga cómo. ¿Puedes sola? No lo sé. Tengo mis problemas, ¿vale? De gestión. Te quedan 5 minutos antes de que llueva. Qué estrés. A ver, ellas quieren subir, ¿vale? Ellas quieren subir. Entonces, es como una especie de conducción hacia la superficie. Subir. ¿Ves cómo van subiendo? Mira, asómate. Hay que darle su tiempo. A ver. A ver si te estás quieta, que se vea. ¿Ves cómo suben? Sí. Y yo las tengo que conducir. ¿Tú crees que eso está libre ya de burbujas? Cuando ponga una al lado de la otra y estén a nivel, diría que sí. Algo así parecido a eso. Algo así parecido a eso. Toma. No muevas la manguera. La manguera déjala quieta. El nivel está... Moviéndose, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Se va parando? Más o No, menos. de hecho, tiene burbujas ahora, ¿eh? ¿Cuántas? Bastantes. A ver. Tiene una gorda ahí. Pues tiene que salir. Vale, ya está. ¿A dónde va el aire? Espera un momento. Hay una burbuja gigante. ¿Cómo que a dónde va el aire? Hacia arriba, ¿no? Pues entonces no bajes la manguera. Si bajes la manguera, ¿a dónde va a ir el aire? Ahora lo bajo al palo, ¿no? Sí. Cuando se pare te digo. Ya está marcado. Vale, ahora asegúrate que esa línea está ahí cuando yo marque, ¿vale? Vale. Que esa línea está ahí. Sí, que el nivel está en la línea. Eso es. Se me ha movido hacia arriba, pues como 3 centímetros o así. Marca ese punto con la piedra. Vale, voy. Lo tengo. Aquí hay un nivel y ahí hay otro. Si yo mido el nivel 5 centímetros
por arriba, allí estaría 5 centímetros por arriba. Yo ahora lo que voy a comprobar es la diferencia que tengo de aquí a aquí. Y luego se la voy a restar allí. Esa es la historia. Y luego esa diferencia se la resto con respecto al suelo. Has marcado nivel. Ya está. Vale, entonces... Espera un momento. Vale. ¿Qué he hecho? He trasladado, gracias a un nivel y un palo, he trasladado la altura del tubo al palo. Es decir, Dilo otra vez, por favor. esta marca no vale. Esta primera marca que tengo aquí es el tubo en su parte alta, a nivel. Este nivel de aquí, esto de aquí, es el mismo nivel que este. Vemos que hay una diferencia de 1,7 centímetros más o menos. Ahora voy a ir allí y voy a subir la altura 1,7 centímetros. Si echáramos el tubo a nivel desde allí hasta aquí, la parte de arriba del tubo quedaría aquí. Iría completamente a nivel. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Medir hasta el suelo. Y nos sale 36 centímetros y medio. 36 centímetros y medio. Y en este punto tenemos... Era el del medio, ¿verdad? Sí. 22. O sea que tenemos 14 centímetros de diferencia. Eso es bien, ¿no? Desnivel. Es un desnivel de 14 centímetros en total. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir, porque yo calculé 21 centímetros para que llevara un 5%, pero no hice las medidas. Vamos a medir cuánto tubo vamos a poner. Vale. Es que explicarme me cuesta un montón de esfuerzo, ¿eh? ...4 metros... la piedra pequeñita. 4 metros la piedra pequeñita. Mira, ¿ves esa piedra pequeñita? Ahora me dice si me mantengo ahí. Vale, voy. Una chiquitina gris, ¿no? Que está más limpia Sí. que las demás. Vale, estás ahí. 4 y 4. 8. Son 8 metros. Estaba aquí haciendo cálculos. Está poniendo cara de poema. 8 metros de tubo. Un 3% de desnivel por metro. 3 por 8, 24. Tenemos... 14. Hay que bajar 10. Y viene eso por ahí. Viene eso para quedarse. Porque el problema no es que llueva, tío. El problema es que llueve y llueve y llueve. Dan un pronóstico otra vez de 5 días de agua. Y el lunes, que parece que abre el sol, el martes otra vez, dan agua otra vez. Y es que así es imposible, tío, hacer nada, macho. Porque si no lo hicieras hoy, pues lo terminas mañana. Pero es que hay que terminar hoy como sea y hay que hacer leña, que viene el invierno de nuevo. ¡Venga! Vamos, que en este capítulo no vais a ver cómo terminamos la zanja. Estoy estresada, tío. Estoy estresada. Ah, estoy estresada, macho. Vale. No me grabes, ¿Por qué? porque estoy estresada. Pues es la realidad. Yo también, pero tengo un orzuelo y no me quiero enchufar la cara. 27 de junio. Pensábamos que íbamos de sobra, en plan, ¡buah, qué pedazo de zanja! Llevamos cavando un año, ya la hemos terminado. Nos ponemos ahora a medir el nivel, tan contentas, venga, pim, pim, pam, pum, y nos ponemos a hacer leña, que viene la tormenta. ¿Y qué nos hemos encontrado? Pues eso, que nos faltan 10 centímetros para cumplir la ordenanza, porque dentro de casa le dimos 5 centímetros por metro. Y aquí, solo para darle 3 por metro, que es más o menos lo estipulado, tenemos que bajar 10 centímetros. Le he dicho a Erika que se ponga a picar como una loca. Cuando empiece a llover le traigo el chubasquero. Y yo la grabo desde dentro de la caravana sin mojarme. No, va a picar ella, que yo mi espalda la tengo delicadita. No os preocupéis, cambiamos. Éramos una vez las fofis de Cantabria. Y venga a hacer comida, y venga a grabar cómo hacemos comida. Éramos una vez las gordas. O vendemos la casa y nos vamos al sur y podemos seguir reformando, porque no, eso no va a pasar, que nos gusta mucho esto, pero es una auténtica putada porque el mayor grosor de lo que tenemos que hacer ahora es todo fuera. Por lo menos tenemos buena temperatura. Sí, 22 grados. Marcaba antes. Y un 90% de humedad. ¡Venga!
Mientras pica os voy a enseñar a las gallinas y lo guapo que está Antonio. ¡Antonio! ¡Antonio, saluda! Que te conocen poco. Mira qué guapo. ¿Pero esto qué es? ¡Ay, majo, que tú no te libras! Ya viene la pesada de la cámara. ¿Pero esto qué es? Correr, chicas, escondeos detrás del palé. Tiene los ojos juntos, debe ser un depredador. Voy a estirarme, que parezca más grande. Mientras tanto, en Yakutia, voy a... Están apareciendo piedras, tío. ¿Qué dices? Vale, estos son problemas. ¡Hala! Mirad. Uy. Pedrolo. Los pedrolos son problemas. ¿Por qué? Porque nos complican mucho el bajar. Parece que estamos en Puerto Rico. Mirad qué cara de angustia. Esperad que mire para arriba. Claro, es que sacarlo desde aquí abajo es a lo suyo, ¿eh? Aquí no sé cuánto hay, tráeme. ¿Dónde lo hemos dejado? Voy. 80 centímetros. ¿Cuánto has bajado entonces? No sé cuánto he bajado. Pero vamos, que hay que bajar más, ya te lo digo. Voy a hacer otra tanda de allí para acá. Aún queda. Aguanta un poco, ¿no? Un poco. ¿Hacer? Venga. No lo sé. 8. ¿Y si vamos a las 10? ¿Qué? Sí. Lo que me da cosa es esa piedra que hay ahí, tío. Es lo que tenemos que analizar. ¿Qué haces? Sentarme para explicar una cosa. ¿Qué vas a explicar? Bien, soñadores. Bien, señores. Se acabó. Por hoy. Hasta el domingo que viene. Eso es lo que ibas a explicar, ¿no? Queríamos meterlo en 2 vídeos y es imposible. Una, nos hemos ido de vacaciones y cuando hemos vuelto teníamos la zanja otra vez llena de barro. Tampoco llena de barro, pero sí que hemos tenido un poco que repetir trabajo. 2, el tiempo no acompaña. No acompaña. Y es que aunque no esté lloviendo ahora mismo, ayer cayó una jarreada impresionante, que igual cayeron 30-40 litros. Esto está tan embarrado que es difícil de trabajar. Esta mañana podía haberme puesto un rato, pero hay que dejarlo que seque porque es que si no, realmente te pegas una reventada para nada. Básicamente el tiempo no nos va a permitir terminarla. Queremos avanzar fuera porque tenemos mucho curro fuera. De hecho, esto hay que terminarlo y más cosas que tenemos que hacer fuera. Pero si no hace bueno, pues tendremos que hacer algo dentro. Me bajo de la vida.